Antes de iniciar con los cálculos, debemos definir un concepto clave: el empuje. Este representa la fuerza que genera el motor como resultado del cambio en la cantidad de movimiento de los gases de escape que se expulsan a gran velocidad a través de la tobera. La tobera, por su parte, es un conducto diseñado para acelerar el flujo de gases que pasa por su interior. Al aumentar la velocidad del fluido, la presión disminuye, permitiendo una expansión controlada que transforma la energía térmica en energía cinética, y con ello se produce el empuje del motor. Es importante destacar que una tobera es un conducto, y de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, los conductos no contienen ningún elemento mecánico en su interior que se mueva o gire. Su función es únicamente guiar el flujo del fluido, de modo que la temperatura total o de estancamiento se conserva a lo largo del mismo. Vamos a comenzar con el cálculo de los parámetros termodinámicos de una tobera convergente, y posteriormente, en un segundo video, veremos los cálculos de una tobera convergente divergente, esta última también conocida como tobera de Laval. Como ejemplo práctico, consideremos un cohete experimental o amateur, con una masa total de 3 kilogramos, incluyendo la carga útil. Si establecemos una relación empuje-peso de 5, el motor deberá generar un empuje de 15 kilogramos fuerza para alcanzar un vuelo estable y eficiente. A continuación, debemos tener en cuenta la temperatura de la cámara de combustión. Es fundamental señalar que, si empleamos un combustible fabricado de manera casera o artesanal, esta temperatura deberá determinarse experimentalmente, mediante ensayos controlados en un banco de pruebas, para garantizar la precisión en los cálculos y la seguridad durante el funcionamiento del motor. De esta manera, nuestro primer parámetro será la temperatura en la cámara de combustión. Supongamos un valor de 1100 grados centígrados para un cohete experimental o amateur. Aunque esta temperatura es algo elevada, es importante recordar que a mayor temperatura en la cámara, mayor será la velocidad de los gases al salir del conducto, lo que se traduce en un empuje más eficiente. El siguiente parámetro a definir es la presión en la cámara de combustión. En la cohetería amateur se utiliza propelentes del tipo Rocket Candy. Esta presión suele encontrarse entre 10 y 30 atmósferas, dependiendo del diseño, la geometría del grano y las condiciones de operación. Para este ejemplo tomaremos un valor aproximado de 25 atmósferas como referencia. Considerando ahora sí una tobera convergente, debemos recordar que la máxima velocidad alcanzable ocurre cuando el flujo llega a un número de Mach igual a 1 en la garganta. En este punto, los gases no llegan a expandirse completamente, es decir, hasta igualar la presión ambiente. Por ello, será necesario calcular la presión y la temperatura estática a la salida de la tobera, con el fin de determinar las condiciones reales de expansión de flujo y su contribución al empuje total del motor. En este análisis, consideraremos la entrada del conducto como el punto 1 y la salida como el punto 2. De esta manera, podemos establecer claramente las propiedades termodinámicas en cada sección. A partir de esto, escribimos la ecuación de temperatura total, también conocida como temperatura de estancamiento T subíndice T. Esta ecuación, la M, representa el número de Mach, mientras que la K corresponde a la relación de calores específicos de los gases. Para nuestro caso, consideramos que el flujo alcanza un número de Mach igual a 1 en la garganta de la tobera, y adoptamos un valor aproximado de K igual a 1.15, característico en un combustible tipo Rocket Candy. Vemos además que la temperatura total o de estancamiento en la cámara de combustión es de 1100 grados centígrados, equivalente a 1373.15 Kelvin, obteniendo una temperatura a la salida de la tobera de 1277.34 Kelvin. Continuemos ahora con el cálculo de la presión a la salida del conducto. Utilizamos la relación entre la presión total y la presión estática dada por la siguiente expresión. Sabemos que la presión total de la cámara es de 25 atmósferas, lo que equivale a 2533.12 kilopascales. Al sustituir los valores correspondientes, obtenemos una presión a la salida de 1454.98 kilopascales. A continuación, calculemos la velocidad de flujo en la salida de la tobera empleando la definición matemática del número de Mach, tal como se muestra en la siguiente ecuación. Sustituyendo los valores obtenemos una velocidad de salida C2 de aproximadamente 517.9 metros por segundo. Cabe señalar que la constante del gas ideal para los productos gaseosos del combustible Rocket Candy es cercana a 182.6 Joule sobre kilogramo Kelvin, lo que concuerda con los valores reportados experimentales.
Ahora escribimos la ecuación de empuje. El valor del empuje es conocido, pero el flujo másico no. Es decir, la cantidad de masa que sale por unidad de tiempo es un valor que se debe determinar y con ello podemos estimar el tamaño del motor. Escribamos la ecuación tal como se muestra. Dividamos al empuje entre el flujo másico para obtener el impulso específico. Anterior, usemos la definición de flujo másico a la salida de la tobera y la ecuación del gas ideal tal como se muestra a continuación. Sustituimos esta expresión en la ecuación de impulso específico y teniendo en cuenta que todos los valores son ahora conocidos, calculemos el impulso, el cual resulta ser de 936.32 newtons por segundo sobre kilogramo. Con lo anterior, es posible obtener el flujo másico para la tobera convergente, el cual resulta ser de 0.1571 kilogramos por segundo, es decir que si el cohete se proyecta para que vuele a una distancia en un tiempo determinado de, por ejemplo, 5 segundos, se necesitarán 0.79 kilogramos de combustible del cartucho del motor.